Entonces ahora está pendiente de que el Tribunal de Estrasburgo le dé la razón. Diga, pues este señor tiene derecho a morir. ¿Eso cuándo puede pasar? En teoría, presente el recurso a principios de año, hay 6 meses de plazo para decir si lo aceptan a discusión o no. A principios de verano dirán si se acepta o no. Espero que se acepte, ¿no? O esperamos que se acepte. O sea, usted está contando los días para que alguien diga, adelante, luz verde para esa eutanasia, adelante, Ramón, puede morir cuando usted quiera. O sea, contando los días. Claro que sí. Yo quiero un derecho a la libertad para decir, bueno, para la persona que me preste esa ayuda, que no sea castigada. Es esto la demanda que he puesto, ¿no? La persona, si leíste el manifiesto que escribí, bueno, yo trato de un poco hacer un análisis en los fundamentos jurídicos de la Constitución, ¿no? Bueno, dice que la libertad, la justicia y la igualdad son los fundamentos de derecho, ¿no? Donde debe partir de aquí en adelante la sociedad democrática. Bien, yo para ser igual a cualquier persona que puede suicidarse por sí misma, para ser igual a cualquiera, tengo que recibir ayuda de otra persona. Bueno, esa otra persona es lo que yo pido, que no sea castigada simplemente, ¿no? Ramón, usted, cuando yo le cojo la mano, ¿tiene sensibilidad en la mano? No, absolutamente nada. O sea, yo le acaricio la mano y usted no nota absolutamente nada. No, absolutamente nada. Nada, de nada. En ninguna parte, ni del brazo, ni nada. Nada. Solamente la cara del cuello hacia arriba. Solamente del cuello hacia arriba. Ya. Y los curas, me da la sensación por su mirada que no tiene precisamente así que digamos una relación muy buena con la Iglesia. Se siente, no se ha sentido comprendido, quizá por ellos, ¿no? No, o hay una intolerancia cerril ahí en la religión, y un poco no entiendo eso, como la religión, si hablan, ¿no?, de un más allá, de un Dios bondadoso, justo y poderoso. Un poco no entiendo ese fanatismo de la religión de decir, bueno, la muerte no podemos decidir una muerte racional porque eso lo prohíbe el creador de la vida. A mí me resulta absurda esa postura, ¿no? Me dicen a veces, es que yo no puedo aceptar la muerte voluntaria porque soy cristiano, ¿no? Yo entiendo que se analiza mal el punto de vista del mensaje del cristianismo. Yo creo que el cristianismo, o Cristo, el Jesús de Nazaret, cuando se rebeló contra la tiranía del poder y de la religión de aquel tiempo, creo que el mensaje es diferente de cómo lo han interpretado los que se apoderaron de la idea, ¿no? Al fin y al cabo, él escogió morir, ¿eh? Él escogió la muerte para liberarse del sufrimiento, para liberar al mundo, pero también a sí mismo, y un poco murió por liberar al mundo del sufrimiento. Aquí está el intrínculo, siempre vamos a lo mismo. Lo que el individuo, todas las sociedades, tratan es de liberarse del sufrimiento, no de la muerte. La muerte es lo de menos. Hay gente que puede estar diciendo, y es muy duro lo que le voy a decir, Ramón. Dime toda la dureza que quieras, no te preocupes. Es Ramón San Pedro, cuando habla así, está hablando como un cobarde. No se atreve a recoger lo que Dios le ha mandado. Estoy poniéndome en la mente de un cristiano, de un católico, practicante o de alguien que crea en eso. No acepta lo que Dios le ha mandado y se rebela contra ello de forma cobarde. No. Yo pienso que Dios es la conciencia del individuo. Por lo tanto, lo que él decida con su vida tiene que ser también la voluntad de ese Dios que dicen que uno no acepta, ¿no? ¿En alguna ocasión alguien le ha recomendado otro método de morir que no sea la eutanasia? Sí, me recomiendan la eutanasia de otro modo. Me dicen algún teólogo y algún jurista que puede morirme de hambre, ¿no? Es decir, aceptan que ese Dios aceptaría que yo me pueda morir de hambre, pero no toleran que yo pueda decidir la forma, ¿no? O sea, no toleran tomar la pastilla o la inyección, y en cambio aceptan sí que me muera, que me tarde durante 15 días o 8 o 30 o lo que sea, para morirte con un sufrimiento espantoso, porque ellos saben que una de las peores muertes que hay es morirse de hambre o de sed, ¿no? ¿Y usted cómo reacciona cuando oye eso? Mujer, un poco me dan lástima, ¿no? Esa gente, ¿no?, que tratan de
de decirte, nosotros te hemos utilizado para que fueras miembro de nuestra secta, de nuestra religión o de nuestra ideología, que fueras obediente, manso y cordero, y ahora, pues mira, como no queremos mojarnos las manos, pues mira, muérete de hambre y así no nos cargas con ningún mal cargo de conciencia, ¿no? Me parece absurdo. ¿Y los médicos? Los médicos habrá de todo, ¿no? Supongo, de todas las opiniones. ¿Qué postura tienen los médicos para un caso como el suyo? Mire, mire, eh, si alguna condición pongo en esta entrevista, ¿no? Es que si hay un debate a raíz de esto, bueno, y sale alguien diciendo lo que piensa Dios o lo que dice Dios, o Hipócrates, bueno, que me des una línea telefónica para, no sé, darle un poquito de réplica, ¿no? Yo creo que los médicos, un buen médico, creo que lo único que debe tener el deber moral es de quitar el dolor y el sufrimiento, ¿no? Bueno, y quitarlo hasta las últimas consecuencias. También con la muerte. Prolongar un sufrimiento cuando no tiene ciencia para curar me parece una postura, por lo menos, si no inmoral, sí incorrecta, ¿no? Si no tienen ciencia para curar, estamos en igualdad de condiciones para entender la vida, ¿no? Ahora mismo acaba de pasar una mosca por aquí delante nuestro. Supongo que pasará muchas veces que se le pondrá una mosca en la punta de la nariz, por ejemplo, o en el o en la calva, o en cualquier parte de la cara. Entonces usted tiene que llamar a alguien si le molesta la mosca para que se la quiten, claro. Tienes que pedir absolutamente todo, ¿no? Todo el día, Todo cualquier cosa. Cualquier cosa, todo el día, toda la hora. Mira, aquí está la mosca otra vez. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, Ramón, usted fuma, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces también tiene que pedir ayuda. Sí, claro. Tengo que pedirlo todo, absolutamente todo, ¿no? Es decir, que si usted quiere ahora, por ejemplo, un pitillo, yo tengo que encendérselo. No, quiere encendérmelo, darme la calada, quitármelo, ponérmelo hasta que lo termine. ¿Quiere un pitillo? ¿Se lo quiere que se lo encienda? ¿Eh? Sí. No, lo digo porque no quiero, aunque yo soy totalmente contraria al tabaco, pero no quiero que luego me diga que le he dejado sin fumar toda la entrevista. Claro, lo que pasa es que si así está todo el rato, se haga este pitillo, lo que dure, yo cuando la ceniza esté más o menos larga, pues la cogeré y tal. O sea que si a usted le apetece fumar un pitillo mientras escucha música, antes ha dicho que escuchaba, por ejemplo, ha dicho una cosa que a mí me ha impresionado mucho, aparte de las muchísimas que ha dicho que me han impresionado. Dice, me gustaría morirme, por ejemplo, rodeado de amigos, después de escuchar una bonita música. ¿Tiene hasta eso pensado, la música que le gustaría? Sí. Hay una de las músicas que más me gusta, que es la obertura de Richard Wagner, el Tannhäuser, ¿no? Bueno, es una música para despedirte de la vida bastante hermosa. ¿Y esa sería la que pondría? Sí, creo que sí. Esta es una entrevista bien rara, a mí no me diga, haciéndole una entrevista a una persona que quiere morirse y dándole un pitillo, no, que luego no me vaya a reñir Ramón. Ramón, usted no sale de este cuarto casi nunca, pero alguna vez sí sale. Sí salgo, una vez al año o así, voy a dar una vuelta por ahí para mirar cómo el mundo va cambiando, ¿no? ¿Y cómo va cambiando el mundo? Cada vez que sales parece diferente, ¿no? No sé, lo que me extraña es que el mundo parece que la tierra se la está comiendo como una plaga en las casitas, ¿no? Bueno, y la forma de pasear, de caminar, de comportarse de la gente, que es muy distinta a como era hace 26 años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay otra forma de amar, de acariciarse, de mirarse o de correr la gente de un lado para otro sin saber muy bien hacia dónde van, ¿no? Ya voy a terminar. ¿Hay una palabra? ¿Otra caladita? Ahora lo apago ya, ¿eh, Ramón? ¿Podría haber una palabra, una sola palabra, que definiera su estado de ánimo? Sereno. Pues muchas gracias, Ramón.